Estamos platicando con Pepe Avelar en las hermosas instalaciones de la Torre K del Hotel Lucerna y tengo un invitado que me encanta presentar el día de hoy, sobre todo porque es un hombre que yo considero las buenas personas de esta ciudad. Bienvenido, Bernabé Esquer, ¿cómo estás? Pepe, ¿cómo estás? Bien, Placer. muy bien. Me da gusto que hayas aceptado la invitación y sobre todo que podamos platicar de tu trayectoria y de las tantas cosas a las que te dedicas, que eso es maravilloso siempre. Es un gusto, es un placer estar aquí contigo el día de hoy. Tú eres tijuanense, ¿verdad? Yo soy tijuanense, mi padre nació en 1928 en la ciudad de Tijuana. Wow. Imagínate, ya hay 4 generaciones. Yo nací en San Diego, California, tengo la doble nacionalidad. Hay una etapa triste cuando nos quitaron la candidatura a todos y luego ya se modificó la ley y ya pudimos estar después en el cabildo. Bueno, yo no decidí eso. pero ese es un tema que no decide uno. O sea que tus papás nacieron aquí, tú te No, mi creaste papá. aquí, tu papá. Te creaste aquí, desarrollaste, ¿en dónde? ¿En qué colonia? ¿Dónde estabas? Colonia Gabilondo. Ajá. Ahí, Mira. atrás de Calete. Ajá, sí, Bueno, claro. que antes era Calete, ahora es una plaza enorme que están construyendo. Bueno, se sigue llamando Calete la colonia, ¿eh? Calete, Gabilondo, Cubillas, América. Todo lo que está Es mi zona de influencia, es ¿qué tu te zona, digo? ahí tienes el negocio, ahí Sí. te tengo ubicado. Nosotros ahí crecimos en la Gabilondo. Nosotros yo fui a la escuela, yo creo que es el caminito de los tijuanenses, ¿no? Miguel Hidalgo, la Poli, la Lázaro Cárdenas, la preparatoria la Lázaro Cárdenas y Tecnológico de Tijuana, donde me gradué de ingeniero. ¿Por qué estudiar ingeniería? ¿Cuál fue la razón por la que te decidiste una carrera tan técnica y al mismo tiempo una carrera que es muy interesante? Bueno, una de mis hermanas es ingeniera electromecánica y es algo que siempre me ha gustado, el tema de las matemáticas, el tema de construir. Yo soy ingeniero civil y es algo que me apasiona. Es una carrera, no es fácil, es muy difícil. Yo entro en el Tomás Aquino en el 91. Es cuando entro a la escuela. Hay un dato ahí de algunas pláticas que doy a veces en el tecnológico. Fíjate, los primeros 3 años de mi carrera, mi padre enferma. Pues tuve que ponerme a trabajar para poder sacar la carrera. Entonces yo iba al tecnológico de Tijuana de 7 de la mañana a 1 de la tarde y a las 3 de la tarde trabajaba en el McDonald's. Ah, mira. Y entonces un día me habla un compañero, me dice, oye, ¿puedes venir a platicar la historia? ¿Cuál historia? Le digo, tu historia, me dice. Y llego y era un grupo de unos 40 jovencitos. Y cuando les platico, pues, ¿qué es lo que hacía, no? En el McDonald's. Es una plática que se llama, no siempre se llega en manera recta, ¿no? Claro. Y me gusta ir a platicar con los jóvenes a las universidades y en el Que vean tecnológico. que no es tan fácil que no está llegar fácil. a ningún lado. Y por todo lo que ha pasado uno. Bueno, en esa plática, la primera vez fueron 40 jóvenes y la siguiente plática que tuve, el California estaba lleno, que seguramente ahorita vamos a tener la oportunidad de platicarte todas mis aventuras. Tienes un reconocimiento de parte de la escuela, ¿verdad? Como el alumno egresado distinguido. ¿No? Sí, por algunas cosas que hemos hecho ahí. Siendo coordinador de gabinete, me tocó trabajar con una persona que es dueña de un desarrollador industrial muy importante de la zona este, donde ellos entregaron una donación anticipada. Fíjate, una donación anticipada con la condición, y me decía en ese entonces la doctora, confío en ti, Bernabé. La entregamos, pero en ese momento que la entregues, ese terreno pasa a manos del Tecnológico del Tijuana. Y esa idea era que se instalara ahí un nuevo campus para ingenieros industriales. Los ingenieros que produce el Tecnológico de Tijuana, la mitad de ellos tienen trabajo en otras partes del mundo. Esa es la calidad de ingenieros que producen. Sí, la verdad es que también las necesidades que se generaron en la ciudad, en la región, y yo conozco mucho el tema de vinculación que ha hecho la universidad, tiene que ver con este lado de preparar a la gente para temas muy técnicos y que realmente pues hemos exportado talento, que es una maravilla a la hora de platicar de resultados de una universidad, ¿no? Siendo secretario de Economía impulsamos eso. Yo platicaba con las plantas, adóptenme jóvenes. Y si me adoptaban jóvenes, esos jóvenes un pequeño sueldo y el compromiso es ábranles caminos en sus empresas y seguramente los van a tener ahí. Que es una excelente respuesta para la educación. ¿Cómo fue que te iniciaste o te decidiste a incorporarte a la política? Porque una cosa es estudiar obviamente una carrera como ingeniería que además tiene muchos aspectos técnicos y luego irte a la parte política que lo hiciste prácticamente paralelo, ¿no? Lo he hecho paralelo toda mi vida. ¿Por qué participar en la política? Yo soy en el 89 yo tenía 18 años. En aquel entonces mi mamá no dejaba participar en política. Me decía, tiene que estudiar. Mi madre siempre fue una mujer muy, muy fuerte con nosotros. Y yo estudiaba, pero veía lo que sucedía, ¿sí? El cambio que se venía dando. ¿Fuiste a la Miguel F. Martínez a defender el voto? No, no me dejaban, ¿No te tenía dejaron? 18 años en entonces. Pero sí, sí te puedo decir que en algunas ocasiones siempre estuve compitiendo ahí con la sociedad de alumnos y yo estaba en contra
de aquellos cuates que llegaban a querer interferir en las elecciones. Entonces siempre defendíamos y defendíamos. De la CEVAC no vas a estar hablando, ¿eh? No voy a estar hablando. El tecnológico es el otro rollo. Estaba muy metido el tema de la Sedesol. Pues ya te imaginarás, ¿no?, el enfrentamiento que teníamos con esa gente. Y siempre participé en eso. Pero hasta ahí, después entro al gobierno municipal, me invitan. Y estando ahí en el gobierno municipal... ¿Cómo y quién? Me invita Mario Olvera Machado, el arquitecto. Nos invita y luego estando ahí, ¿sabes qué? Los invito al PAN, en Las Palmas. Y llegamos esa vez ahí al PAN y veíamos los debates del jefe Palomera, el arquitecto Castellanos, y se pegaban con todos, o sea, todos eran... En aquellas asambleas mensuales que hacían, ¿no? Semanales, los martes. Y era aprender y aprender. Eran hombres muy interesantes. A mí siempre me llamó... ¿Tú habías escuchado antes del PAN? No, nunca había escuchado. O sea, es algo... Bueno, escuchaba a mi mamá. Era un tema ahí de mi madre que decía que el PAN era mejor que otros gobiernos. ¿Y por eso decidiste entrar al partido? Seguramente. Okay. Seguramente por ahí fue. Siempre tenía el apoyo de mi mamá en el tema de la política. Mi papá siempre fue muy reservado en ese tema. Cuando decidimos entrar ahí, empezamos a avanzar muy rápido y me invitan a ser el encargado del control urbano más joven que había habido en la historia. Entonces, cuando yo llego ahí a control urbano... Un área muy técnica, por cierto. Muy técnica. Ahí es donde se autoriza todo lo que se construye, los permisos de operación, los usos de suelo, los fraccionamientos nuevos. Entonces ya te imaginarás que era el boom de la vivienda en ese entonces. Y cuando llego yo ahí, alguien me comentó, aguas con esa silla, la del encargado de control urbano. ¿Por qué? Porque es una silla que luego no te suelta. Y, caray, o sea, me suena como... ¿De qué estamos hablando? De qué estamos hablando, Claro. ¿no? Entonces, cuando llego yo ahí, nunca se me va a olvidar, volteo así hacia afuera y estaba una señora con un sobre y estaba un señor muy elegante que era uno de los dueños de las desarrolladoras de vivienda más importantes en ese entonces, era a nivel nacional. Entonces le digo a la secretaria, me dice, ay, es que está esa señora, pero ahorita, ingeniero, ahorita vemos cómo la hacemos. No, le dije, pásala. Llega la señora conmigo y le digo, oiga, ¿qué se le ofrece? Y me dice, fíjate que estoy queriendo abrir una estética, doy vueltas y vueltas y vueltas, soy de la zona este, estoy aquí, traigo mis documentos y no me atienden. Me dice, mijito, si supieras cuánto gasto yo en camiones, en trasladarme para acá. La ayudamos, la atendimos, era algo sencillo. Y luego ¿De qué año estamos hablando, Bernabé? 97, por allá. Se han pasado 25 años. Sí. Te digo una cosa, seguimos igualitos. Pero fíjate lo que pasó. Atiendo al desarrollador de vivienda, no, pues traigo atorado 140 licencias y sus, no, lo vamos a atender, no se preocupe. ¿Qué pasa si mando las facultades a las delegaciones? No, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, la idea de un jovencito, pues lo logramos hacer. Digo, a ver, tan ingenieros y arquitectos son los que están en las delegaciones como ingenieros y arquitectos son los que están aquí. Casi todos salimos de la misma escuela, el Tecnológico de Tijuana, ¿no? Entonces, cuando logramos desconcentrar las funciones y en Palacio Municipal, que me choca esa palabra, Palacio Municipal. Pues así se llama. Pues así se llama. Me imagino un rey ahí sentado en Palacio Municipal. Entonces... Creo que viene el virreinato a la idea. Sí. Entonces llegas ahí y le dices que vamos a atender nada más lo grande, ¿no? Los desarrolladores, los fraccionamientos y todos los demás hay que estar atentos con los jefes de control urbano con sus facultades. Nos sentamos en aquel entonces con el Cabildo, le explicábamos por qué necesitamos transferir facultades a las delegaciones y todo se dio y empezó a fluir. Cuando estamos hablando de servicio público y tú ya has tenido pues varios puestos en servicio público en diferentes niveles, con diferentes actividades, estamos hablando precisamente de resolver las necesidades a las personas y no necesariamente lo hemos logrado, no en los niveles que nos gustaría hacerlo. ¿O cuál es tu diagnóstico ya al respecto? Voluntad. Si tienes la voluntad de querer hacer las cosas, lo vas a lograr. Otro puesto que llegué muy joven fue el del delegado de Profepa, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Cuando llego yo ahí... Estaba acá en el Río, ¿no? Ajá, aquí en la zona del Río. Era el delegado de Baja California del gobierno federal en la era Calderón. Cuando yo llego ahí, me dicen, ¿sabes qué? Es que en el Golfo de California es donde se produce el mejor camarón del mundo. ¿Sabías tú eso? No tenía idea. Es la mezcla del agua dulce del río Colorado y el agua salada del Golfo. Y se da el camarón azul. Entonces llegan los barcos y arrastran, pero cuando arrastran se llevan a todas las demás especies. Oye, ¿y qué pasaría si colocamos unas boyas gigantes de 5 metros de altura con un sensor, con GPS, conectados con Conapesca y se me cambian de llave? Siempre sale el ingeniero que lleva dentro. Sale el ingeniero que lleva dentro. Claro. Entonces colocamos 26 boyas, ¿no? Y entonces yo tenía una BlackBerry en ese entonces. Y estaba conectado en Conapesca con el satélite y con los inspectores que tenía en Profepa y de la mano con la Marina los agarrábamos y estábamos en el área de protección de la vaquita marina. O sea, ahí otra vez llegó el ingeniero
hacer el cambio, ¿no? Después me toca ser coordinador de gabinete. Bueno, síndico social, que fui el The one and only, y luego lo quitaron. Creo que es una... Fíjate que es un tema, yo tengo mucho tiempo hablando mal de la sindicatura, déjame reconocértelo, me parece que los síndicos nunca han podido hacer su papel de contrapeso en el gobierno municipal, a excepción de cuando tú estuviste, porque tú sí eres de un partido distinto al que había ganado. Me parece que cuando los ponen del mismo partido, no llegamos a ningún lado. Ser síndico era una responsabilidad muy grande. No era el no por el no. Era, nos sentamos a dialogar, podemos platicarlo y podemos construir. Hace rato venía acordándome de eso. Yo recuerdo a mi compañero de Cabildo, Jorge Escobar. Era el presidente de la Comisión de Hacienda. Él llegaba, se sentaba conmigo, platicábamos. Esto es lo que voy a presentar en el Cabildo. ¿Estás de acuerdo? O sea, lo cabildeaba. De ahí viene la palabra. Lo cabildeaba, ¿no? Y a veces jalábamos, a veces decía yo no estoy de acuerdo, pero siempre nos respetamos nuestra postura. Siempre fue un respeto muy interesante con ese compañero de Cabildo. Y ahí nos tocó estar representando a la ciudadanía. Creo que fue una experiencia muy buena, donde la gente era escuchada. Creamos los comités ciudadanos de participación ahí, donde la gente podía presentar solicitudes de información, capacitábamos a estudiantes. Eso le llamó mucho a los jóvenes la atención, de que los capacitamos para que pudieran tener acceso a cualquier tipo de información. Hoy que está de moda no tener la información cuando uno la solicita, ¿no? ¿Qué evaluación le darías a tu paso por el gobierno? Duraste muchos años en diferentes cosas, combinando un poco con la actividad empresarial, porque ahorita me voy a meter a la parte empresarial, que me parece muy interesante, cómo fue que lograste un éxito en este tema, ¿no? Pero, ¿cómo evaluarías tu paso por el gobierno? Como un panista que transitó con los valores y principios de Acción Nacional, yo creo que eso no lo debes de olvidar, y eso te da después los resultados. ¿Quedaste satisfecho? Sí, en muchos de ellos he tenido mucha satisfacción. Mira, como coordinador de gabinete y secretario de Economía, creo que el secretario de Economía es el que más me ha gustado. ¿Más te ha gustado? Sí. O sea, te voy a platicar rápidamente dos historias. Una, estuve 40 días en China, invitado por el gobierno de China, dando a conocer lo que hacía Tijuana, lo que es Tijuana, ¿no? La industria, la cercanía con la frontera. Hace rato veía una noticia. Cuando yo fui secretario de Economía, eran 50,000 cruces al día. El día de hoy, acaba en noviembre, sacó un documento la Universidad de San Diego, ya son 100,000. El 60% es la gente que cruza. ¿En un lapso de qué? ¿10 años? 5 años. Es la gente que cruza a trabajar el 60%, y el otro es la gente que va de compras y los estudiantes que cruzan todos los días. Estuve en Beijing, en Wuhan, en varias partes. Pero como secretario de Economía, hicimos una relación muy, muy buena con el gobierno de San Diego. En ese entonces, el alcalde, el mayor de San Diego era Kevin Faulkner. Y lo acompañé una vez a Washington. Que además un alcalde bastante promotor. Un promotor, un republicano, ¿no? Pues resulta que un día me dice, ¿me acompañas a la misión de Washington? Y fuimos para allá. Y el secretario de Economía, Bernabé Esquer, de Tijuana, llegué al escritorio de una mujer que era la primera mujer que ocupaba ese puesto de viceministra de Economía, Manisha Singh. Era la viceministra de Economía del gobierno Trump. Y me dice, ¿qué es lo que...? ¿Por qué todo el mundo, a ver, qué bueno que tengo la oportunidad de estar contigo? ¿Por qué todo el mundo habla de Tijuana? Le digo, porque Tijuana en aquel entonces, y le empiezo a platicar. Es como estar en la parte promotora y que se emociona uno, inmediatamente, ¿no? Pues fíjate lo que sucede, tenemos industria. No toda la gente cruza a Estados Unidos a trabajar, ¿eh? También los CEOs, o como les llamen, de la industria, cruzan todos los días a trabajar a Tijuana. Y ya se queda impresionada y ya le digo, no conocen la dinámica. El clúster médico que tenemos es impresionante. Tenemos la hotelería, la gastronomía, y le empecé a platicar la industria y todo lo que está pasando aquí en Tijuana el día de hoy. La mujer se quedó impresionada cuando le platiqué todo eso. Y ya para terminar, inventamos la ensalada César. Oye, esa ensalada que te estás comiendo a punto de comer es esa que compraste ahí de la maquinita, la inventamos nosotros, ¿no? Y te digo, ese puesto me fascinó, todo lo que logramos hacer. Un dato interesante. Alguna vez tuvimos una reunión con el alcalde de San Diego y la alcaldesa de Chula Vista, Mari Salas. Me acompañaba Marcos Sotomayor, en ese entonces era el secretario de Seguridad Pública. Tengo entendido que hoy anda certificando CALEA, siendo secretario de Seguridad Pública, lo contrataron los americanos y ahora anda trabajando en él. Pues nos presentaron un proyecto de drones. Chula Vista no tiene helicópteros, Chula Vista tiene drones. Y era un programa de Homeland Security. Y logramos traernos los primeros drones a la ciudad de Tijuana. El mismo programa de Chula Vista para temas de seguridad. Ese fue uno de los últimos logros que tuve como secretario de Economía. Pero para transparentar todo eso, el CDT participó y con los fondos que teníamos,
se lo dimos a ellos y ellos lo pagaron. O sea, fue algo transparente totalmente y se paga y tenemos los primeros drones en la ciudad de Tijuana. Ahorita funcionan también, por cierto. Sí, son cosas que no se saben mucho, pero obviamente están muy aplicados al tema del tráfico, aplicados al tema de seguimiento para todo. De todo. Para todo. La idea era tener blindado el primer cuadro, ¿no? Esos drones tenían capacidad para seguir a cualquier persona y cuando estuviera acabándose la batería, inmediatamente llegaban y alcanzaban. Y la idea era, o por lo menos eso fue lo que dejamos encaminado porque se nos acabó el tiempo, es que en cada delegación existiera un par de drones. Sí, pero como siempre nuestros planes se truncan cuando ya no seguimos, pero bueno. Vamos a platicar un poquito de tu experiencia empresarial, porque creo que me parece muy interesante. ¿En qué momento haces esta mezcla de ser funcionario público, pero al mismo tiempo decidir incorporarte pues unas filas que no son nada fáciles, que es el estar en la empresa, pagar impuestos, contratar gente, manejar un esquema de operación de negocios? Bueno, yo construyo. Quien administra es Fabiola. Ella es contadora y mi esposa ella es la que administra todo, pero yo construyo. Tú dime y si traigo una idea voy y la construyo y la termino. Inicio construyendo un cementerio hace muchos años y estando allí en el cementerio me tocó estar. Yo aprendí desde cero, desde las tuberías, todo lo empecé a construir. Todo lo que se requería para el desarrollo de un proyecto de esa magnitud. Uno bien hecho, ¿no? Porque uno bien hecho. Estamos hablando de que anteriormente prácticamente, pues, digo, con la indignidad de hacemos un hoyo y ahí ponemos gente, ¿no? Bueno, ese compite con cualquiera de Estados Unidos ahorita, ¿no? Yo dejé de ser socio ya de ahí. Pero así empezaste en los negocios. Sí. Bueno, empecé con cafeterías, empecé lo que hacía uno de joven, ¿no? O sea, lo que aprendías y ahí lo ibas desarrollando. Pero luego estando yo ahí, me di cuenta que la gente no tenía dinero para pagar un cementerio. Y Fabiola siempre me comentaba, hay que poner un crematorio, hay que poner un crematorio. Sale, vamos a poner un crematorio. Y ahí es como pongo el crematorio, que se llama Aymar. Pues ahí empezamos con el tema del crematorio. Pues es un tema que es primera necesidad, ¿no? O sea, es algo que todo el mundo lo necesita. Nos tocó vivir la pandemia. Oye, además la gente ya no, normalmente ya no entierra a sus muertos. Le gusta cremarlos. Es como, no sé si se puso de moda o fue un esquema de espacio, de tiempo o de qué, pero la gente decidió que era mejor cremar. Cuando yo recuerdo todavía a mi abuela, cuando le platicamos por primera vez la historia, dijo, no, a mí me entierran y me ponen con mi hijo y tal. Y ahora ya es, pues no diría que es una moda, es como una forma en que la gente ha adoptado para honrar a sus muertos, ¿no? Y la verdad es que es una opción económicamente mejor. Al final de cuentas es mucho más económico. La tendencia empezó hacia la cremación. Las iglesias lo empezaron a promover. De hecho, ¿cuántas iglesias de las colonias tienen ya sus nichos propios? Y la gente de la colonia, bueno, les gusta estar en su iglesia, ¿no? O de otras religiones. Pero es algo que fue accesible para las personas. ¿No te enfrentaste a un miedo en lo particular cuando entraste a ese negocio? Sobre todo por el tema de guardar el respeto a los muertos, el obviamente vivir el dolor de la gente, de alguna manera que se te transmitiera esa tristeza que la gente tiene cuando pierde a alguien. Sabes que nosotros lo vemos al revés. Fabiola y yo lo vemos como es una herramienta. Ya ese negocio se volvió nuestro hijito, ahí está, ¿no? Pero se volvió una herramienta de cómo poder ayudar. Nosotros no tenemos fundación. Nosotros lo ayudamos porque queremos ayudarlo. Y ayudas a tanta gente. Me tocó vivir el tema de la pandemia. El tema de la pandemia, yo siempre lo he dicho, que sacó lo mejor y lo peor del ser humano. Sí, definitivamente. Lo mejor, todo el que quiso ayudar. Y pues lo peor, pues ya sabemos, ¿no? El que quiso hacer negocio de cualquier cosa. Y a mí me toca vivir el tema de la pandemia. Yo me resistí a abrir mi negocio en la pandemia una semana porque no quería que mis empleados se me enfermaran. Porque estuve en una conferencia en aquel entonces con el secretario de Salud y nos decían, no tenemos nada, no hay información. No sabemos de qué se trata neumonía típica, y neumonía típica, pues no es una neumonía típica, no es normal lo que está sucediendo. Y ahí estuvimos, trabajando y ayudando a la gente. Todos los días me sonaba el teléfono y eran 2, 3 solicitudes de alguien conocido, papá, mamá, hijos. Fue algo muy difícil. Yo recuerdo exactamente el momento cuando decido que tengo que abrir. Estaba, pues lo que hacíamos todos, carnes asadas, no sé por qué nosotros nos la pasamos haciendo carne asada en la casa, siempre estaba para pasar el tiempo en la pandemia, y estaba haciendo una carne asada. Y tomando vino, amigo. Bueno, yo no tomo, pero sí sé de que tomaban mucho vino. Y llega un momento en donde me suena el teléfono, pierdo una tía, a los 3 días pierdo un tío, y luego me suena el teléfono y me hablaban conocidos, amigas y amigos, perdí a mi papá y mamá, y hubo un momento, Pepe, no sé cuánto tiempo sería, pero hubo un momento que me paralizó, me quedé, o sea, estático, y dije, Dios mío, ilumíname, porque
no sé cómo enfrentar eso. Y de ahí no sé cómo reaccioné y me dio la fuerza y empezamos a trabajar, hasta pues, el día de hoy, ¿no? Y ahora, este es un negocio que ya está consolidado. De hecho, Sí. tú le das servicio a muchísimos funerarios. La gente no sabe dónde llega una funeraria, pero normalmente terminan contigo. Digo, yo mismo te he pedido apoyo en estas actividades. Pero la verdad es que es un negocio que finalmente te permite ayudar a otra gente cuando realmente hay necesidades. Y yo sé que, aunque nos regañe Fabiola, están ayudando a mucha gente de repente sin necesidad de cobrar lo que deberían, ¿no? Ayudamos. Ella le gusta apoyar el tema difícil, el tema de los niños y las niñas que mueren de forma violenta. Son datos que manejamos hasta hace tiempo. De 10 niños que mueren de forma violenta en Tijuana, 7 son niñas. Cuando conoces la historia, el abuso, las drogas por parte del familiar, pues es algo que te duele, ¿no? Y yo creo que pues, ese negocio lo vamos a tener toda la vida porque es un negocio que nos da la oportunidad de poder ayudar. Hace tiempo tú estuviste en los eventos y todo el mundo decía, ¿qué hace el Bernie en el evento de migrante, no? Es Xochitl Gálvez. Resulta que Fabiola tiene un fondo que maneja donde ella apoya a las personas, a la gente de Guatemala y de Honduras y les apoya con la repatriación de los restos cuando fallece alguien. Y ella tiene un fondo de ella donde les da créditos, en algunos casos, a los consulados y luego ya le van pagando y ella le va dando vuelta y te ayuda. Oye, y precisamente te metiste recientemente en un negocio que ha resultado muy satisfactorio y sobre todo con un enfoque, yo diría que muy mediático. No creo que lo hayas hecho en ese sentido, pero terminó siendo muy mediático, que es la cremación de mascotas. Fascinante, esa es la palabra. Estando con mi grupo de asesores, todo el mundo dice, ¿tiene grupo de asesores? Sí, es Fabiola y mis 2 hijas, tus 2 Marla hijas. y Aimé, ellas son las que deciden. En una comida platicábamos y vamos abriendo el crematorio de mascotas. Y así empieza, ¿no? El crematorio de mascotas. Diseñamos nuestras propias urnas. Un año sacando los permisos. De lo que se requería al respecto. Para cumplir al 100% con ellos. De repente, en las dependencias, mira, ¿quién tengo ahí sentado esperando con mi sobrecito como la señora? Como la señora. Pero aprendí mucho porque estuve viendo cómo se comporta ahorita el tema, ¿no? Y empezamos a desarrollarlo, llego a la primera veterinaria. Hoy es un boom el tema de las veterinarias. Y lo que más me gusta es que son mucho más mujeres que hombres los doctores veterinarios o las doctoras. Y son jóvenes. Entonces llego la primera, pues, mi diseño de urnas. ¿Quién me va a ganar con el tema de las cremaciones, con la experiencia de 15 y 7 años? O sea, el señor... Ahora sí que tenías toda la capacidad instalada y todo el know-how que se... El señor de 51 años que llega a promover el tema. Y llego con la primera doctora, una jovencita. Muy bien, está muy padre. Oiga, ¿tiene Insta? ¿Tiene TikTok? ¿Y tú? ¿De qué está hablando? Tengo Facebook, pero Tengo Facebook. Estoy trabajando en ello. Ajá, sí. Llego inmediatamente. Aquí me acompaña una de ellas, una de mis asesoras. ¿Sabes qué? En friega. Pero en friega. A ver, abrimos TikTok y abrimos Instagram, explíquenme. Y empieza Jaime, no, pues es que hay que ponerle el hashtag. Y Marla, no, pues es que en el Insta, papá, y tras. Subimos un video donde transparentamos cómo se realiza la cremación de una mascota. Quiero que medio Tijuana lo vio. ¿Tú crees? Pues déjame, te doy el dato. A los 3 días tenía el 1,000,000 de reproducciones. Sí, te digo. A los 7, 8 días, 2 millones de reproducciones. Hace rato lo vi y pues ya estoy sencillito. 2.1 millones. Otro video de una entrevista que me hacen del tema de las mascotas. 55,000 reproducciones en 3 días. 62% mujeres. El 80% en Tijuana. Y la edad entre los 18 y los 34 años. Es que es un tema de jóvenes, es un tema hacia donde vamos. No vale la comparación, pero ya la gente no quiere tener hijos, quiere tener mascotas. Qué ricos le dicen los jóvenes. Sí. Qué ricos. Definitivamente. Y se acepta, ¿no? O sea, todo esto nos lo trajo la pandemia. Cuando estuvimos en la pandemia, ¿con quién convivías? Con tu mascota. En mi casa tenemos a la Coco y Luna. Luna es un pastor belga y Coco es una pomerania que es la jefa de todos, porque ella decide. Es una pomerania que decide por todos en la casa. Se nos está acabando el tiempo, no puedo dejar de preguntarte algo. ¿Es cierto que tienes interés político para el 2024? Totalmente. Totalmente, ya lo manifesté. Estoy esperando la convocatoria de parte de mi partido. ¿Para qué puesto? La alcaldía. La alcaldía de Tijuana. Sí, yo creo que el poder llevar las riendas de esta ciudad es el sueño de muchos tijuanenses que hemos tenido, pero también de mucha responsabilidad. Yo estoy convencido que para dirigir esta ciudad debes de tener el conocimiento uno, pero también rodearte de un buen equipo, porque Tijuana, lo que está sucediendo en Tijuana, necesitamos como una caja de herramientas, armar todo,
una plataforma para dejarlo bien cimentado y que no nos pase lo que nos pasó en otros proyectos que luego llegaron y los quitaron y que se siga la inercia, ¿no? Yo tengo 51 años, yo creo que estoy de salida porque vienen los jóvenes empujando muy fuerte. Entonces hay que dejarlas los cimientos. Sí, pero también es muy importante la experiencia. Tú tienes experiencia. Pues tenemos algo de experiencia, pero sí, esas nuevas generaciones debemos dejarlas todo muy, muy claro hacia dónde queremos que vaya la ciudad de Tijuana. Necesitamos prevención del delito, necesitamos parques, necesitamos infraestructura, necesitamos que los presupuestos donde estés desarrollándose las zonas se inviertan en esa zona. Eso lo haces desde el Cabildo, por delegación. Necesitamos tener delegaciones fuertes, necesitamos delegados que tengan conocimiento y que sean verdaderos representantes. ¿Cómo ves la elección del 2024, nomás para terminar nuestra plática? Xochitl Gálvez, all the way. All the way. All in. Tú la ves ganando. Creo que la historia de esta mujer es algo fascinante. Yo creo que inspira a cualquiera. Te ha inspirado a ti. Ya la tuvimos aquí en el programa. Yo sé, lo vi, por eso te digo que... Muy interesante. Es una mujer que viene igual del trabajo, de la lucha, y que llegó a donde está por el trabajo. A ella nadie le dio nada, ¿no? Entonces yo creo que si hay oportunidad, no se vale que estemos divididos, los buenos, los malos, los fifís, los no fifís, los neoliberales, los conservadores. Yo creo que todos somos padres de familia o tenemos una familia y debemos luchar para ello, para vivir mejor. Bernabé, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Creo que siempre tenemos la oportunidad de aprender de nuestros invitados y esta vez no ha sido la excepción. Gracias porque estuvieron aquí platicando con Pepe Avelar.